Empezamos ayer ubicando el Tratado de las Virtudes Cardinales. En primer lugar, en todo el contexto de la Suma, recuerden los tres temitas, o sea, la teología del éxitus y el réditus, dentro de la cual la moral se ubica como el retorno de la criatura racional a Dios. En el segundo esquema veíamos cómo es ese retorno. Santo Tomás mira en primer lugar el fin y después los medios hacia el fin. Es decir, el hombre que a través de sus actos humanos se va encaminando hacia ese fin del cual puede desviarse por el pecado, los principios de los actos humanos y la ley que hace la función de iluminar, que tiene la función de iluminar, y la gracia que sana la naturaleza y permite al hombre alcanzar ese fin que está por arriba de sus fuerzas naturales. En tercer lugar, el tercer esquema, decíamos, es algo así como la idea central de esa teología de Santo Tomás, la realización del ejemplar divino. Es decir, el hombre que realiza en sí, en ese camino, la imagen de Dios. Decíamos, el hombre es creado ad imaginem, Cristo es la imagen con mayúscula, la imagen con minúscula tiene que imitar, asimilarse, realizar en sí la imagen con mayúscula. Es poder llegar a decir como San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Esto se da, decíamos, principalmente por las virtudes teologales, pero también decíamos Cristo es Dios y hombre, perfecto como Dios y perfecto como hombre. Entonces también por las virtudes cardinales, por todo el conjunto de las virtudes que construyen la imagen de Cristo, la imagen cristiana del hombre. Es decir, empezamos para bajar desde bastante arriba. Podemos decir que en este esquema de alguna manera se encuentra toda la teología. Es Dios uno trino, la creación, el pecado, la cristología, la redención del hombre, las virtudes teologales, la escatología. En fin, no siempre en la moral nos mantenemos tan arriba, tan alto, porque la moral es sobre todo, la teología moral es sobre todo el estudio de los actos del hombre en cuanto llevan al hombre hacia Dios. Entonces baja desde los principios hacia lo más concreto. En fin, que a veces, como decíamos ayer hablando de la casuística, es lo que llama más la atención. Uno se interesa por resolver el problema, por saber cómo es esto. No es lo más lindo. En realidad, digamos, si miramos con una visión contemplativa, debería ser mucho más interesante esto. Yo recuerdo que una vez un médico católico que estaba dando un curso para instructoras del método Billings en Paraná, un día estamos charlando y me dice: padre, ¿a usted le gusta esto? Digo, ¿el qué? Bueno, le digo, mire, creo que es importante hacerlo. Me dice, sí, a mí no me gusta. Me dice, imagínense que en la espiritualidad, en la moral, en la teología hay cosas tan lindas y tener que estar hablando todo el tiempo de las secreciones vaginales que alcanzan tal grado de espesor y todas esas cosas. Me dice, me parece, y sí, le digo, tiene razón, evidentemente no es lo más importante, digamos, pero, digamos, ¿usted está cumpliendo una función? Sí, me dice, por eso lo hago, pero no me gusta. yo quisiera estar mirando más hacia arriba, ¿no? Es decir, la moral a veces exige el descenso, a veces hasta esos detalles mínimos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, con esto explicamos el Tratado de las Virtudes. No me voy a detener ahí, porque supongo que ustedes han visto moral fundamental, es decir, que el Tratado de las Virtudes en general lo conocen, es decir, lo que es una virtud, las distintas clases de virtudes, los sujetos de las virtudes, cómo se origina o se genera una virtud, qué diferencia entre una virtud infusa y una virtud adquirida, es decir, todo aquello que se encuentra en el tratado, que no es muy largo, de las virtudes en general. Digamos, eso lo supongo. Supongo, quiero decir, supongo que lo saben. Es decir, que si por ahí aparece alguna pregunta de esas en el examen, no diga, no, eso no lo vimos, ¿no? Pero tenía que estar antes, ¿no?
De cualquier forma puede servir para completarlo. Después les voy a señalar alguna bibliografía sobre la prudencia. Puede servir como para un muy breve repaso el prólogo al libro, digamos, la bibliografía que uno da en clase no necesariamente es para que todo se lea, salvo que lo indique especialmente. En el Tratado de la Prudencia lo que voy a indicar es, fundamentalmente, en este tratado seguimos la Suma Teológica. En otros tratados, como en la Justicia, por ahí nos abrimos más de la Suma, teniendo el esquema general. Lo que sí señalo como lectura para este tratado que hay que leer es en las virtudes fundamentales de Piper el Tratadito de la Prudencia. No es largo y sinceramente vale la pena. Y yo les recomendaría, si pueden hacerlo así en estos días, porque así vamos siguiendo un poco junto con la materia, que leyeran el capítulo primero como introducción a la prudencia y el prólogo a las virtudes fundamentales, donde habla sobre la imagen cristiana del hombre y que es un buen repaso del concepto de virtud y de la imagen cristiana del hombre a través del desarrollo en sí de las 7 virtudes. O sea, vale la pena el prólogo ese de Piper. Sobre todo porque una de las cosas que uno encuentra en la enseñanza de la teología y más de la teología moral es que casi cada palabra que uno utiliza tiene que definirla, tiene que volver a sacarle lustre. ¿Qué se ha hecho la palabra virtud? En el lenguaje vulgar es algo que casi no existe, incluso en la filosofía. Y cuando existe la virtud, no tiene el sentido que le da su propia etimología. Virtud se relaciona con vir, varón, es decir, y se relaciona con vis, fuerza. La virtud es, decía Aristóteles, ultimus potentia, es decir, la suprema perfección de la potencia. La virtud es dinamismo, fuerza, es perfección, es plenitud. Y muchas veces se habla de un individuo virtuoso pensando en alguien que, qué sé yo, que es bueno porque es incapaz de ser malo, en el tipo mediocre, en el tipo mediano. La palabra virtud como perfección casi ni existe en el lenguaje común. Puede aparecer cuando se dice a veces, qué sé yo, un pianista virtuoso. Por ejemplo, ¿qué es un pianista virtuoso? Es un tipo que toca el piano de una manera excelente, es decir, que domina el arte musical con ese instrumento. Pianista virtuoso, un violinista virtuoso. Fuera de eso casi no existe en el sentido real que tiene. Piper insiste en eso y después señala cómo la imagen cristiana del hombre se realiza a través de la perfección de las potencias por las 7 virtudes. O sea, eso es la introducción, lo recomiendo para la lectura. Si miramos, digamos, después diremos algo sobre la ubicación de la prudencia en ese tratado de las virtudes o del contexto de las virtudes en general. Si miramos, bajando así más concretamente a la prudencia, vamos a señalar primero en esta, porque sería la primera bolilla o introducción, en primer lugar, la prudencia, virtud y el concepto vulgar de prudencia. Se pasa lo mismo que con la palabra virtud, con la palabra prudencia. Es una palabra gastada. Ubiquémosla un poco en su valor. En segundo lugar, ubicar la prudencia en el cuadro general de las virtudes. Y en tercer lugar, la prudencia en la Sagrada Escritura. Prudencia en sentido vulgar y el sentido real de esta virtud. Alguien llega a hablar, no sé si es el mismo Piper, de leyes demoníacas del lenguaje. Hay un trabajo muy importante del padre Petit de Murat que se llama La palabra violada. Hay un artículo de uno de mis autores paganos favoritos, Giulio Cébola, que se llama Lo sfaldamento delle parole, es decir, la degradación, el desbarrancarse de las palabras. Es una de las características del lenguaje moderno, sobre todo el lenguaje influido y fabricado a través de los medios de comunicación. Es como si hubiera una degradación del lenguaje, una profanación del lenguaje.
Y eso es gravísimo. La mentalidad nominalista piensa que las palabras son solamente etiquetas que se ponen a las cosas para distinguir. Pero en realidad no es así. Es decir, el matrimonio que existe entre la palabra y la realidad, el objeto, es un matrimonio, digamos, no tan fácilmente separable. No digo absolutamente, pero no es fácilmente separable. Entonces, uno podría decir, el que habla mal, piensa mal. Es decir, una persona que tiene una carencia de vocabulario, que no sabe utilizar las palabras, etcétera, piensa mal, está limitado en su pensamiento, porque está limitado en la expresión de su pensamiento. Cuando el lenguaje se degrada, es porque se degrada el pensamiento. Un lenguaje degradado, ensuciado, es porque el pensamiento mismo está degradado. Y eso es una de las cosas que pasa en nuestro tiempo, sobre todo con las grandes palabras, sobre todo con las nobles palabras, con las palabras que expresan cosas grandes y cosas nobles. Son usadas en un sentido vulgar, en un sentido rebajado, y eso rebaja el pensamiento, eso degrada la cultura. No es una cosa sin importancia. Es un tema que daría para muchísimo, pero, en fin, lo insinúo. Uno a veces hace digresiones, pero son temas que vale la pena tener en cuenta. Vale la pena tener en cuenta, como pasa con la prudencia, como pasa con la virtud, con cuántas otras cosas pasa. La filosofía, el amor de la sabiduría. Y uno escucha hablar, qué sé yo, de la filosofía de la nueva marca de autos o de televisores que sacó la empresa, de la filosofía del director de técnico del equipo de fútbol. La filosofía del equipo es la palabra trascendente. Trascendente es lo mismo que sobrenatural, es lo que trasciende, digamos, las cosas naturales, es casi como decir divino. Y cuando uno escucha hablar de una reunión trascendente, de una serie de nulidades ministeriales que están hablando idioteces sobre lo que van a hacer con el país, no sé, la importancia trascendente que tiene la reunión trascendente en el sentido de importante. Es decir, todo eso lleva a una degradación del pensamiento, a una degradación de la cultura. Es decir, la pérdida del sentido de las palabras, el rebajamiento de las palabras. Yo eso lo digo cuando toco, en el Tratado de Templanza, por ejemplo, el tema de la sexualidad, el dar una charla, una clase, algo sobre el tema de la sexualidad. Digo, es una estupidez lo que hacen algunos cuando hablan a los jóvenes creyendo que son cancheros porque usan las mismas palabras que usan los jóvenes para designar el amor a la mujer o los órganos sexuales. Digo, no, si es necesario hay que dar la palabra técnica. Esto se llama así. Uno no puede hablar de la dignidad del amor, de la nobleza del amor, del respeto a la mujer, usando las mismas palabras que el muchacho usa para un chiste verde, para una conversación sucia de boliche. Ya están ensuciadas. Son palabras ensuciadas, pero designa el mismo objeto, sí, pero está sucia. Si yo hablo de la mina, no puedo decir, no, hay que respetar a la mina, como es imagen de Dios. No va. Digamos, no va. Es decir, la palabra tiene algo en sí mismo. Y en última instancia, en fin, si uno quisiera, dejo el tema, pero si uno quisiera levantarse, uno podría relacionarlo con el verbo de Dios. Es decir, que la palabra, el verbo humano, de alguna manera es un reflejo del verbo divino. Bueno, eso es lo que pasa con la prudencia, ¿no? La palabra prudencia es una palabra olvidada. El tratado mismo de la prudencia es un tratado relegado dentro de las virtudes morales. Y sin embargo es algo que tiene una importancia fundamental. Es una de las claves de la moral. Si miramos así, saltando, textos de Santo Tomás en el tratado, no puede existir ninguna virtud moral sin la prudencia. La prudencia es la más noble de las virtudes morales. Es decir, más que la justicia, por ejemplo. La prudencia, más que las virtudes morales, es máximamente necesaria para vivir bien. La prudencia es la principal de las virtudes morales y es la directiva de todas las demás, y así podría seguir citando. En el Tratado de las Virtudes Cardinales, dice Santo Tomás, las acciones humanas son buenas cuando son conformes a su regla, pero esta es doble. Hay una regla que es como homogénea y propia del hombre, la recta razón. La otra posee el carácter de medida primera y trascendente y es Dios. La recta razón la alcanza el hombre gracias a la prudencia.
que es la norma de lo agible, y a Dios lo alcanza por la caridad. Es decir, la función de forma de las virtudes que tiene la caridad en el orden sobrenatural lo tiene la prudencia en el orden natural. La prudencia, dice en el De Virtutibus in Commune, es causa de todas las virtudes de la parte apetitiva que se llaman morales en cuanto que son virtudes. En el De Virtutibus in Commune y en el De Veritate dice Santo Tomás, la felicidad de la vida contemplativa no es otra cosa que la consideración perfecta de la suprema verdad. La felicidad de la vida activa es el acto de la prudencia, por el que el hombre se gobierna a sí mismo y gobierna a los demás. En el De Veritate se dice que la prudencia es forma de toda virtud moral, mas la operación de la virtud de tal suerte fundada en el recto medio es materia a informar, por así decirlo, con respecto de la ordenación al fin último. Pero esta ordenación la recibe la operación de la virtud del imperio de la caridad. Y así será necesario decir que la caridad es la forma de todas las demás virtudes, son como complementarias. Cuando uno ve que, aparte, prudencia se relaciona con providencia, el hombre prudente es el hombre providente, es decir, la prudencia es en el hombre un reflejo de la providencia con la cual Dios gobierna el mundo. En cambio, prudencia, ¿qué ha llegado a ser? Ser un tipo prudente, es decir, no te metas, no busques problemas, no te metas en líos, no te comprometas, no exageres. Es decir, el prudente y la prudencia es cómo evitar los riesgos, los peligros, los compromisos. El prudente es el hombre mediocre, es el tibio, es el cobarde, es el tipo que identifica el justo medio. Misión de la prudencia, fijar el justo medio de las virtudes, pero es el tipo que identifica el justo medio con la mediocridad. No hay que exagerar, no hay que ser extremista, no hay que meterse en líos, es decir, pasarla en la vida lo mejor posible evitando los riesgos. Eso es lo que ha llegado a ser en el lenguaje vulgar la palabra prudencia. Si uno escucha que Santo Tomás dice en la cuestión secunda, cuestión 117, artículo 4, el gastar útilmente el dinero requiere mayor prudencia que el conservarlo o guardarlo con utilidad. El mediocre diría, ¿cómo? El prudente es el que guarda el dinero, es el que, para no perderlo. Si uno dijera que el martirio, por ejemplo, acto supremo de la virtud de la caridad y de la fortaleza, es un acto de prudencia, es decir, cuando uno da la vida en el momento en que debe darlo y por algo que valga la pena, es decir, el martirio verdadero. Pero si uno dice el mártir es prudente, hizo un acto de prudencia, y por un acto de prudencia fue al paredón o se lo comieron los leones. Sí, fue un acto de prudencia, es decir, hizo lo que debía hacer en ese momento, guiado por la recta razón, iluminado por la fe. Eso es incapaz de entenderlo el hombre mediocre, el que entiende prudencia como evitar los riesgos. El mediocre hubiera evitado el riesgo del martirio. El martirio de las 11.000 vírgenes, hay una de ellas que se llamaba Córdula, que se escondió. Es la que hubiera aprobado el hombre prudente. Pero al día siguiente le remordió la conciencia haberse escondido, entonces se presentó y murió mártir. Es decir, fue prudente al día siguiente, no el día del martirio, es decir, fue verdaderamente prudente. Por eso señalaba lo anterior, la degradación de las palabras. Esto algo hay en Piper, como Piper, en fin, muchos lo tienen y es fácil de conseguir. Le voy a recomendar que lo lean. Yo voy a leer alguna paginita del libro Marcel Descourt, filósofo católico belga, contemporáneo, de la prudence la plus humaine des vertus, con perdón de la pronunciación, de la prudencia la más humana de las virtudes. Y en el primer capítulo se refiere a esta degradación de la prudencia y a las consecuencias que tiene. Dice, para Aristóteles y para Santo Tomás, la prudencia es la primera cualidad de un hombre. Es la que lo hace hombre en el sentido pleno del término.
Es por ella que se dirige, se gobierna, se ordena a su propio fin, tanto individual como específico. Reúne en un solo gesto todos los elementos de su ser, se unifica, se realiza. Prudente es el hombre que ha llegado a su madurez, al estado que corresponde adecuadamente a su naturaleza. El prudente es el hombre perfecto. Y acá utiliza una expresión francesa medieval desusada ahora. El prudente es el prudent, expresión que literalmente significa hombre prudente, pero que se usaba como el prudente es el noble, el prudente es el hombre realizado, el prudente es el perfecto caballero, el prudente es el tipo de guía, el hombre de guía. Es decir, una palabra que tenía mucha fuerza. El prudente es el hombre perfecto. Maestro Roberto, decía San Luis de Francia a su amigo Sorbón, quisiera tener la fama de prud'homme, pero sobre todo serlo, es decir, no solo que me llamen prud'homme, como noble, como rey, sino serlo. Todo el resto no me interesa, porque prud'homme es tan grande cosa que incluso el nombrarlo llena la boca. Así la caridad ella misma es prud'homme. Aún en el orden sobrenatural, la prudencia ocupa el primer lugar, salvo donde la caridad perfecta ha llegado a ser la única guía del alma. Ojo, no quiere decir que la prudencia está por encima de la caridad en sí, pero el ejercicio de la caridad, si no es guiado por la prudencia, no funciona. Es decir, uno creyendo hacer caridad puede obrar mal. Es decir, guiarse por la sensibilidad, el no castigar cuando debería castigar o no corregir cuando debería corregir, el dar limosna cuando no corresponde porque va a hacer mal a una persona. Es decir, en toda la actuación de la caridad, para que sea verdaderamente un acto de caridad, es necesaria la guía de la prudencia. La prudencia me indica, ahora sí, esta persona necesita tal cosa, aquella otra persona necesita tal otra. No basta con la buena intención de la caridad. Es decir, aún en el orden sobrenatural. La prudencia ocupa el primer lugar, salvo donde la caridad perfecta ha llegado a ser la sola guía del alma, y cuando ya la caridad mueve, digamos, sin ninguna posibilidad de equivocación. Porque si las tres virtudes teologales le asignan el fin sobrenatural, ella no es menos, digamos, no por eso deja de ser la regla de su ejercicio. No importa cuál es el acto que el amor sobrenatural de Dios inspira. Son actos del hombre, son actos razonables, son actos medidos. Creedme, mis hijas, decía Santa Teresa de Ávila a las religiosas confiadas a su cuidado, todo lo que os aparta de la razón os aparta de Dios. Sin duda ninguna la razón está penetrada aquí de luz divina y la prudencia está elevada por la gracia, pero la gracia no suprime la naturaleza. Es decir, incluso en el obrar sobrenatural, fe, esperanza, caridad, se necesita la guía racional de la prudencia. Contrariamente a todos los exaltados, a todos los iluminados que la apertura al mundo ha desencadenado hoy día en la Iglesia que ellos destruyen, al revés de su frenético amor de Dios que proclama que todo amor es Dios, la verdadera práctica del cristianismo consiste en la medida determinada por la prudencia. En efecto, la regla del justo medio prudencial no concierne los fines de la vida sobrenatural. Como lo señala el padre Gardel, en este plan reina la ley del exceso, quantum potestantem aude, cuia maior omni laude, etc. Y la medida de amar a Dios será siempre amar a Dios sin medida. Nosotros decimos bien Dios, y no uno u otro de sus suplementos actuales. La ley del justo medio prudencial se refiere a los medios prácticos, siempre humanos por definición, que el hombre elabora para obtener el objetivo de la caridad. Llegar a ser ciudadano de los santos y familiar de Dios. Estos medios son medidos, es decir, tienen una regla. No están abandonados a nuestra fantasía,
menos todavía a nuestra pretendida creatividad, menos todavía y sobre todo a la influencia de ideologías políticas y de utopías que hoy reemplazan a la fe, a la esperanza y a la caridad y que se atreven a asignarle sus fines. Nuestra voluntad, libre en la elección de los medios, no puede elegir al fin de cuentas sino aquellos de la razón, facultad de lo real y de lo verdadero, aquellos que la razón, facultad de lo real y de lo verdadero, declara adecuados a nuestro fin sobrenatural. Ella no lo hará si no los selecciona, si no pone orden, si no se impone a nuestros sentidos, a nuestra voluntad propia, si no impone a nuestros sentidos, a nuestra voluntad propiamente, la justa medida que los adapta objetivamente a su función de instrumento de nuestro destino sobrenatural. Es la prudencia la que establece este justo medio, descartando los medios excesivos, rechazando los medios débiles. Aquí, como en todas partes, in medio stat virtus. La virtud no es una balanza, se fija en el justo medio que la prudencia le revela. Es inútil de decir que esta prudencia sobrenatural, hecha de razón, de firmeza, de decisión, de mando, y para todo decir de rechazo de no importa qué subjetivismo, tiene poco lugar en la Iglesia. La prudencia infusa ha sufrido la suerte de la prudencia adquirida. No solamente ha desaparecido de las costumbres, ha sido expulsada del lenguaje. Los filósofos ignoran hoy hasta la palabra que sirve para designarla. Podemos fijar la época donde la cosa y el nombre desaparecen antes de tantos otros tesoros. Es en el siglo XVIII. La Bruyère asociaba todavía la idea de prudencia a la de perfección humana. Cita: en un mal hombre no hay de qué hacer un gran hombre. Alabad sus vistas y sus proyectos, admirad su conducta, exagerad su habilidad para servirse de los medios más propios y más breves para llegar a sus fines. Si los fines son malos, la prudencia no está. Y donde falta la prudencia, encontrad la grandeza si es posible. Voltaire no vacila 75 años más tarde en calificar a la prudencia de sotte vertu, virtud estúpida, virtud tonta. Kant pronuncia la sentencia de muerte, barriéndola de la moral. Los imperativos de la prudencia son, según él, estrictamente hipotéticos, porque están suspendidos de un bien supremo cuya existencia es científicamente indemostrable. Si tú quieres gozar de la visión de Dios, obra según las reglas de la prudencia y ordena tus medios a este fin. Eso es hipotético, no pertenece a la razón pura. ¿Cómo podrían tener un valor moral absoluto y universal? Cerrada la vía de la trascendencia, no queda más que la vía de la inmanencia. A partir de Kant, toda la moral, en lugar de depender de la prudencia, dependerá de la conciencia. Es en el seno de la conciencia, separada de todo lo que no es ella, donde nacerán los valores morales. Esa es la consecuencia, muy actual y concreta. A la objetividad de la prudencia se sustituirá poco a poco la subjetividad de la conciencia individual, origen del caos moral donde se debate la humanidad contemporánea. La teología moral había ya, por otra parte, precedido a la filosofía en la tentativa de despojar a la prudencia de su soberanía y sustituirla por la conciencia. Desde el siglo XVII, bajo la influencia de San Alfonso de Ligorio, la casuística comienza el movimiento que erigirá poco a poco la conciencia, siempre individual por definición, en juez único del bien y del mal. La conciencia se transforma en una suerte de doble del ser humano investido del mandato de dirigir los actos, mientras que ella no es de hecho sino un retorno pasajero de la inteligencia o de la imaginación, sino de las dos a la vez, sobre ellas mismas, acto que no puede durar sin cortar las relaciones de las facultades de conocimiento, de la voluntad y de las pasiones con el mundo exterior e instalar el sujeto así mutilado en una esquizofrenia permanente. Es decir, la conciencia deja de ser el acto de reflexión de la inteligencia, iluminada por una luz superior, y pasa a ser una potencia. Eso
aparece con frecuencia en moralistas contemporáneos la conciencia como si fuera una potencia del alma, y no es una potencia del alma, es una reflexión del conocimiento. Cuando se le hace una potencia del alma, la conciencia se transforma no en la inteligencia que conoce la norma, el fin, el camino, lo que es propio de la prudencia, sino que la conciencia se transforma en creadora de normas morales. El hombre se vuelve, con las palabras del Génesis, conocedor del bien y del mal, es decir, dueño del bien y del mal. Y por ahí es donde se produce todo el desbarranque hacia el subjetivismo moral, hacia la moral de situación, hacia la moral de actitudes, titulito de un espantoso manual de tal Marciano Vidal, en 3 tomos pero muy usado, etcétera. La conciencia creadora de normas. Es el subjetivismo total del hombre. Es la ruptura de la moral y del juicio moral con la realidad del ser, con la verdad del ser, que es la que tiene que conocer la prudencia. Esta hipostatización de la conciencia y su erección en sustancia espiritual, donde se asentarían la ley moral, el sentido de la obligación y del deber, así como el remordimiento de haber contravenido, es un mito que no resiste el examen. Pero es un mito peligroso, que no deja de inclinar la moral hacia el subjetivismo. Los innumerables tractatus de conciencia que han inclinado el espíritu de los clérigos y de los laicos sobre sí mismos, o sea, lo han inclinado así, doblándolo hacia adentro, y sobre sus representaciones mentales, no han contribuido poco para hacerlo sustituir la lógica a lo real, la utopía al ser, y a concebir el mundo como una materia plástica donde su voluntad de potencia imprime sus ideas desencarnadas. Santo Tomás se ha guardado mucho de conceder a la conciencia un lugar exorbitante en la actividad moral del hombre. Su sentido del objeto presentía cómo esta reflexividad continua, propensión enfermiza de tantos intelectuales desarraigados de lo real, desnaturaliza la moral y termina por naturalizar lo sobrenatural mismo. Es lo que hoy día constatamos. La desaparición de la virtud de la prudencia ha engendrado la aparición de un sucedáneo que él mismo ha degenerado en vicio. No se puede llamar de otro modo a la conciencia colectiva, entre comillas, excusa de todas las dimisiones y de todas las responsabilidades rechazadas, punto de unión de las conciencias individuales debilitadas por su repliegue autofágico sobre ellas mismas y manipulados por los que gobiernan el teatro de este mundo y que se sirven de ella como de un ariete para destruir los últimos vestigios del orden moral. Esa conciencia individual en nuestra época colectivista pasa a ser una conciencia colectiva. Es decir, entonces lo que rige, es decir, destruye la moral, que es la conciencia colectiva, la opinión pública, el dato sociológico, lo que piensa la mayoría. Y esa mayoría sabemos cómo piensa, es decir, cómo no piensa. Porque la opinión pública no es algo que surge espontáneamente de la mayoría de los hombres, que a veces mientras más analfabetos conservan más de sentido común, sino que suele ser algo prefabricado por los que, a través de los medios de comunicación, son los fabricantes de la opinión pública, los formadores de opinión, como se dice ahora, los Neuta, los Grondona, etcétera, son los que forman la opinión, los que forman la conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva es la que quiere imponerse. ¿Cómo el Papa puede seguir hablando, qué sé yo, contra el aborto, contra la anticoncepción, cuando la mayoría de los matrimonios católicos usan los anticonceptivos? La conciencia colectiva es la que tendría que regir la ley moral, y no la realidad en sí de la naturaleza con la cual Dios ha creado al hombre y a la mujer, y al matrimonio, y al amor. Es decir, esa es la consecuencia última y actual, subjetivismo de la moral, conciencia individual que desemboca en la conciencia colectiva. Nos extrañaremos entonces de constatar que la palabra prudencia, antes tan rica de significación positiva, no tiene ahora más que un sentido negativo,
y designa, como lo aseguran los diccionarios más recientes, la actitud de espíritu de aquel que, reflexionando sobre la importancia y las consecuencias de sus actos, toma sus disposiciones para evitar errores, para evitar problemas, se abstiene de todo lo que cree que puede ser fuente de daño. Es suficiente medir la distancia que separa la Prudhomme de San Luis de la Prudhommerie de Joseph Proudhon, personaje novela creado a mediados del siglo pasado por Henri Monnier, que le da un carácter mediocre carácter mediocre y chato, que lo vuelve lleno de sí mismo y vacío de toda capacidad de alcanzar lo real, de otra manera que no sea por medio de sentencias banales y de tonterías. El prudente ha llegado a ser el hombre que no afronta más la realidad de su ser y de su destino objetivo. Él cuida las personas con la ilusión que ellas cuidarán a su vez todo su ser mezquino, replegado sobre sí y sobre sus intereses. Toma sus precauciones con respecto a los acontecimientos, de temor que ellos no vengan a chocar y a romper su frágil persona. Su divisa es pas d'histoire. En argentino diríamos no te metas, no me vengas con cuentos, no me vengas con problemas. Un minuto termino. Pas d'histoire, y la monstruosa historia mayúscula se lo traga. Pero las palabras son la única cosa por la cual vale la pena pelear, asegura Chesterton. Si el lenguaje actual no recibe más la palabra prudencia, sino en el sentido degradado de habilidad para esquivar los problemas y los riesgos inherentes a la vida humana, si el prud'homme no aparece sino en un sentido técnico en el extremo en los consejos de Proudhon formados entre hombres de oficio, esto en Francia, encargado de juzgar las diferencias entre empleados y empleadores de una misma profesión. Si la prudencia se encuentra en estado de hibernación en la mayor parte de los hombres de hoy día, esto no es una razón por la cual dejarla morir de hambre y de frío en un adormecimiento definitivo. Más aún, la resurrección de la Iglesia guardiana de las costumbres y sacramento de salvación por el hombre está ligada a la resurrección de la prudencia. Es necesario combatir por el verdadero sentido de esta palabra a fin de salvar la realidad que significa. Es el destino del hombre el que está en juego con ella. El kalos kastos griego, es decir, el hombre bueno y virtuoso, el civis romanus latino, el caballero de la Edad Media, el hidalgo español, el Proudhon del siglo XVII, el gentleman inglés, han dejado de ser o de existir. Pero si el prudente, que es la substancia de todos estos tipos de hombres, ha muerto con ellos, si no subsiste en el fondo del alma, listo para renacer al llamado de su nombre, la humanidad habría terminado su carrera. Una mutación irreversible, como dicen los estúpidos, habría transformado al hombre sapiens en homo faber, y a este último, así como lo veremos en el término de nuestro estudio, en un ser que todavía no ha recibido su nombre en ninguna lengua y que ha llegado a ser el esclavo de la técnica de la cual él es el aprendiz de brujo. Bueno, disculpen medio larga la lectura, pero creo que varias cosas que valían la pena de señalar.